Buenos días, mi nombre es María Belén Trejo y el día de hoy les voy a hablar acerca del embarazo ectópico. El embarazo ectópico es la implantación del embarazo fuera de la cavidad endometrial. El embarazo ectópico representa del 1 al 2% de todos los embarazos en el primer trimestre. La morbilidad y mortalidad asociadas con el embarazo ectópico han disminuido principalmente por el diagnóstico temprano con ecografía, concentraciones de beta-HCG y el tratamiento subsiguiente antes de la rotura del embarazo. Aún así, representa el 4 al 10% de todas las muertes relacionadas con el embarazo. El 95% de los embarazos ectópicos se implantan en los diversos segmentos de la trompa de falopio, como pueden observar en la imagen, y dan lugar a embarazos fimbriales, ampollares, istmicos o intersticiales. El 5% restante de los embarazos ectópicos no tubáricos se implantan en el ovario, cavidad peritoneal, cuello uterino o sobre la cicatriz de una cesárea previa. Los factores de riesgo para el embarazo ectópico son enfermedad inflamatoria pélvica, técnicas de reproducción asistida, procedimientos quirúrgicos en pelvis, tabaquismo, malformaciones uterinas, enfermedades de transmisión sexual y antecedentes de embarazos ectópicos. Es importante conocer que sin importar la localización, las mujeres D negativas con embarazo ectópico que no están sensibilizadas al antígeno D deben recibir inmunoglobulina G anti-D. En los embarazos de primer trimestre es adecuado una dosis de 50 o 300 microgramos, mientras que la dosis corriente de 300 microgramos se usa para los embarazos más avanzados. A continuación se hablará de los diferentes tipos de embarazos ectópicos. El embarazo tubárico es el tipo más frecuente de embarazo ectópico. Como se muestra en la imagen, la ampolla es el sitio más frecuente ya que representa el 70% de los embarazos tubáricos, seguido del istmo con el 12%. El riesgo más alto de implantación tubárica son las cirugías por un embarazo tubárico previo. Tenemos varios factores de riesgo. El primero son los antecedentes de una enfermedad de transmisión sexual u otras infecciones tubáricas que puedan distorsionar la anatomía normal de las trompas de falopio. Las adherencias peritubáricas secundarias a salpingitis, apendicitis o endometriosis que elevan el riesgo de este tipo de embarazos. Las anomalías tubáricas congénitas, las técnicas de reproducción asistida y por último las fallas de algunos métodos anticonceptivos como los dispositivos intrauterinos de cobre y la esterilización tubárica. Evolución y posibles resultados. Como la trompa de falopio carece de una capa submucosa, como pueden observar en la imagen de la histología de la trompa de falopio, el óvulo fecundado penetra pronto el epitelio. El cigoto se establece cerca o dentro de la capa muscular, que en la mayoría de los casos es invadida por el trofoblasto que prolifera con rapidez. Los resultados del embarazo tubárico incluyen rotura, aborto tubárico o fracaso del embarazo. Si la trompa se rompe en las primeras semanas, lo más probable es que el embarazo se localice en la porción istmica. Los embarazos tubáricos casi siempre estallan de manera espontánea, aunque a veces se rompen después del coito o del examen bimanual. El aborto es frecuente en los embarazos fimbriales y ampollares, mientras que la rotura es el resultado usual del istmo. Se han identificado dos tipos de embarazo ectópicos, que es el agudo y el crónico. El embarazo ectópico agudo se caracteriza por concentraciones altas de beta-HCG séricas y crecimiento rápido. Y el embarazo ectópico crónico se caracteriza por concentraciones séricas de beta-HCG que puede ser negativo o estáticamente bajas. Esto se da porque el trofoblasto normal muere al inicio. Por lo general, el embarazo ectópico crónico forma una masa pélvica compleja que a menudo es la razón que obliga a una cirugía diagnóstica. Manifestaciones clínicas. Los síntomas y signos de embarazo ectópico a menudo son sutiles, incluso inexistentes, cuando se detecta el embarazo tubárico antes de la rotura. La forma típica de presentación se caracteriza por la tríada conformada por menstruación retrasada, dolor y hemorragia o manchado vaginal.
Por lo general, cuando la trompa se rompe, existe dolor abdominal inferior intenso y dolor pélvico que a menudo se describe como agudo, penetrante o desgarrador. La exploración pélvica bimanual, en particular el movimiento cervical, produce dolor intolerable. Es posible que el útero crezca un poco por la estimulación hormonal. Casi la mitad de las mujeres que tienen hemoperitoneo considerable tienen síntomas de irritación diafragmática, con dolor en el cuello o el hombro, sobre todo durante la inspiración. La respuesta a la hemorragia moderada incluye un ligero aumento en la presión sanguínea o una respuesta vasovagal con bradicardia e hipotensión. Además de la hemorragia, es probable que las mujeres con embarazo tubárico expulsen un molde decidual. La decidua es el endometrio con preparación hormonal para el embarazo, y el grado de cambio endometrial en presencia de embarazo ectópico es variable. Diagnóstico por modalidades múltiples. El diagnóstico diferencial del dolor abdominal con embarazo es extenso. El dolor puede deberse a trastornos uterinos como abortos espontáneos, infección, degeneración, embarazo molar o dolor en el ligamento redondo. La enfermedad de los anexos incluyen embarazo ectópico, hemorragia, rotura o torsión de tumoraciones ováricas, salpingitis o abscesos tubo-ováricos. Por último, las causas no ginecológicas de dolor abdominal inferior en el embarazo inicial incluyen apendicitis, cistitis, cálculo renal y gastroenteritis. Se han propuesto varios algoritmos para identificar el embarazo ectópico. La mayoría incluyen estos componentes claves. Diagnóstico por modalidades múltiples. La primera es la gonadotropina coriónica humana beta. Es la confirmación más rápida y exacta del embarazo ectópico. Las actuales pruebas de embarazo séricas y urinarias para beta-HCG son sensibles a concentraciones de 10 a 20 miliunidades por mililitro y son positivas en más del 99% de los embarazos ectópicos. El embarazo de localización desconocida se denomina cuando no se identifica un embarazo intrauterino ni uno extrauterino. Cifras superiores a la zona de discriminación. Varios investigadores han descrito concentraciones de beta-HCG discriminatorio por arriba de los cuales la falta de visualización de un embarazo intrauterino indica que el embarazo no está vivo o es ectópico. Un útero vacío con una concentración de beta-HCG sérica mayor o igual a 1500 miliunidades por mililitro se descarta un embarazo uterino vivo. El valor umbral es mayor o igual a 2000 miliunidades por mililitro. Concentraciones inferiores a la zona de discriminación. Si las concentraciones iniciales de beta-HCG es inferior al valor de discriminación, a menudo es imposible discernir la localización del embarazo con ecografía transvaginal por razones técnicas. Las mediciones periódicas de beta-HCG se realizan para identificar patrones que indiquen un embarazo uterino en crecimiento o fallido. Las cifras que aumentan o quedan fuera de estos parámetros esperados aumentan la preocupación de un embarazo ectópico. Un posible embarazo ectópico, pero cuya cifra inicial de beta-HCG es menor al umbral, se valoran 2 días más tarde. La segunda prueba diagnóstica es la progesterona sérica. Cuando los valores son mayores de 25 nanogramos por mililitro, se descarta el embarazo ectópico. Valores menores de 5 nanogramos por mililitro solo en 0.3% de los embarazos normales. Valores menores a 5 nanogramos por mililitro indican un embarazo uterino no vivo o embarazo ectópico. La mayoría de los embarazos ectópicos, la concentración de progesterona varía entre 10 y 25 nanogramos por mililitro. La tercera prueba diagnóstica es la ecografía transvaginal. En los signos endometriales vamos a encontrar un patrón endometrial trilaminar que puede ser diagnóstico. Su especificidad es del 94%, pero la especificidad es del 38%. También se puede identificar un pseudosaco, que es la acumulación de líquido entre las capas endometriales, y un quiste decidual, que se identifica como un área anecoica dentro del endometrio.
pero lejos del conducto y a menudo en el borde entre el endometrio y el miometrio. Datos en los anexos. El diagnóstico ecográfico del embarazo ectópico depende de la visualización de una masa en los anexos separada del ovario. El 60% de los embarazos ectópicos se observan como una masa no homogénea adyacente al ovario, el 20% como un anillo hiperecoico y el 3% tiene un saco gestacional evidente con un polo fetal. Hemoperitoneo. En mujeres con sospecha de embarazo ectópico, la valoración del hemoperitoneo aporta información clínica valiosa. Al principio, la sangre se acumula en el fondo del saco retrouterino en un nivel más bajo, más tarde rodea también el útero conforme llena la pelvis. Desde el punto diagnóstico, el líquido peritoneal, junto con la presencia de masa en los anexos, tiene un alto valor predictivo de embarazo ectópico. Y por último, la laparoscopía. La visualización directa de las trompas de falopio y la pelvis mediante la laparoscopía permite un diagnóstico confiable. Tratamiento. Las opciones para el tratamiento del embarazo tubárico incluyen estrategias médicas y quirúrgicas. En el tratamiento médico se administra el metotrexato, que es un antagonista del ácido fólico. Detiene la síntesis de purinas y pirimidinas nuevas, lo que pausa la síntesis de ADN, ARN y proteínas. Por lo tanto, el metotrexato es efectivo contra el tejido de proliferación rápida como el trofoblasto. Con este fármaco se alcanzan tasas de resolución del embarazo cercanas al 90%. Por su facilidad y eficacia, la administración intramuscular de metotrexato es la vía más frecuente para la resolución del embarazo ectópico. Existen protocolos con dosis únicas y dosis múltiples, como pueden observar en el cuadro. Tanto en dosis únicas como en dosis múltiples tenemos administración, dosis del fármaco, concentración de la beta-HCG sérica, indicación para dosis adicionales y vigilancia posterior al tratamiento. La diferencia es que en el protocolo de dosis múltiple se va a administrar una sustancia más al metotrexato, que es el ácido folínico, que permite cierta síntesis de purinas y pirimidinas para amortiguar los efectos colaterales. Los efectos secundarios. Los más frecuentes fueron compromiso hepático con el 12%, estomatitis el 6% y gastroenteritis 1%. La rotura del embarazo ectópico es la peor forma de falla del tratamiento primario y ocurre en un 5 al 10%. Vigilancia de la eficacia terapéutica. La concentración sérica de la beta-HCG se usa para vigilar la respuesta al tratamiento médico y quirúrgico. La vigilancia del tratamiento con dosis únicas requiere mediciones del beta-HCG sérica los días 4 y 7 después de la inyección del primer día. Con el esquema de múltiples dosis de metotrexato, la concentración se mide a intervalos de 48 horas. Tratamiento quirúrgico. La laparotomía es el tratamiento quirúrgico de elección para el embarazo ectópico. La salpingostomía se usa para extirpar un embarazo incipiente no roto, por lo general menor a 2 centímetros de largo y situado en el tercio distal de la trompa de falopio. La salpingectomía es la resección tubárica que puede usarse en los embarazos ectópicos rotos e inactivos. A fin de minimizar el raro fenómeno de recurrencia del embarazo en el muñón tubárico, se recomienda la escisión completa de la trompa de falopio. El trofoblasto persistente. La eliminación incompleta puede dar lugar al tejido trofoblástico persistente. Complica del 5 al 20% de las salpingostomías y puede identificarse por las concentraciones estables o ascendentes de la beta-HCG. Los factores de riesgo son embarazos iniciales menores a 42 días menstruales, implantación medial al sitio de la salpingostomía. Tratamiento expectante. Casi un tercio de 333 embarazos ectópicos tubáricos menor a 3 centímetros y con una concentración de beta-HCG menor a 1500 miliunidades por mililitro se resolvieron sin intervención.
Embarazo intersticial. Estos embarazos se implantan en el segmento tubárico proximal que se encuentran dentro de la pared muscular uterina. Los factores de riesgo son similares a los del embarazo tubárico, aunque la salpingectomía ipsilateral previa es un factor de riesgo específico para el embarazo intersticial. Los embarazos intersticiales no diagnosticados casi siempre se rompen después de 8 a 16 semanas de amenorrea. Debido a la proximidad de estos embarazos con las arterias uterinas y ováricas, existe el riesgo de hemorragia grave. Diagnóstico. Con la ecografía transvaginal y la prueba de beta-HCG sérica, el embarazo intersticial ya puede diagnosticarse de inmediato. Los criterios de examen ecográfico son: útero vacío, saco gestacional que se ve separado del endometrio y separado del borde lateral de la cavidad uterina más de 1 centímetro, y un manto delgado menor a 5 milímetros de miometrio que rodea el saco. Tratamiento. El tratamiento quirúrgico con recesión cornual o cornuostomía puede realizarse por laparotomía o por laparoscopía. Si el diagnóstico es inmediato, puede considerarse el tratamiento médico conservador con administración de metotrexato. Embarazo abdominal. Es la implantación en la cavidad peritoneal, excluye las implantaciones tubáricas, ováricas o intraligamentarias. Se tratan de embarazos ectópicos raros, su incidencia es de 1 en 10.000 a 25.000 nacidos vivos. Aunque un cigoto puede atravesar la trompa de falopio e implantarse de manera primaria en la cavidad peritoneal, se cree que la mayoría de los embarazos abdominales es resultado de la ruptura o aborto tubárico. Diagnóstico. Primero, es posible que los síntomas sean inexistentes o vagos. Las pruebas de laboratorio casi nunca proporcionan mucha información, aunque es probable que la concentración sérica materna de fetoproteína alfa esté elevada. En el examen físico es posible palpar posiciones fetales anormales o el cuello uterino se encuentra desplazado. En ecografía a menudo no se identifican signos de embarazo abdominal y el diagnóstico pasa desapercibido. Sin embargo, en algunos casos se puede visualizar el feto separado del útero en posición excéntrica de la pelvis, falta de miometrio entre el feto y la pared abdominal anterior o la vejiga de la madre. Si se requiere información adicional, puede usarse imágenes por resonancia magnética. Tratamiento. Depende de la edad gestacional al momento del diagnóstico. Se lo realiza a través de laparotomía, metotrexato o embolia selectiva de los vasos que nutren la placenta o tratamiento laparoscópico. Embarazo intraligamentario. En caso de cigotos implantados hacia el mesosalpix, como pueden observar en la imagen señalado con color azul, si la implantación ocurre en este sitio, la rotura puede ocurrir en la porción de la trompa de falopio que no está cubierta por peritoneo. El contenido gestacional se expulsa al espacio formado entre las hojas de ligamento ancho y se convierte en un embarazo intraligamentario o de ligamento ancho. Estos casos son raros. Los datos clínicos y el tratamiento se asemejan a los del embarazo abdominal, aunque en la mayoría de los casos es necesario la laparotomía. Embarazo ovárico. La implantación ectópica del óvulo fecundado en el ovario es rara y se diagnostica cuando se cumplen 4 criterios. El primero, la trompa ipsilateral está intacta y distinta del ovario. Segundo, el embarazo ectópico ocupa el ovario. Tercero, el embarazo ectópico está conectado con el útero por el ligamento útero-ovárico. Y por último, puede demostrarse tejido ovárico en el examen histológico entre el tejido placentario. Los factores de riesgo son similares a los del embarazo tubárico, pero la falla de técnicas de reproducción asistida o dispositivos intrauterinos es un factor de riesgo específico para el embarazo ovárico. Los síntomas y signos iniciales son semejantes a los del embarazo tubárico. En el examen ecográfico hay una área anecoica interna rodeada por un anillo ecógeno ancho, rodeada a su vez de corteza ovárica. Con respecto al tratamiento, por lo general el tratamiento es quirúrgico. Se utiliza la recesión ovárica y la ovariectomía. Con respecto al tratamiento médico o farmacológico, se utiliza el metotrexato en caso de pequeños embarazos ováricos no rotos. Embarazo cervical.
Mientras más cefálico sea el sitio de implantación del trofoblasto en el conducto cervical, es mayor la capacidad para crecer y causar hemorragia. La incidencia está entre 1 en 8.600 y 1 en 12.400 embarazos. El 90% de las mujeres con un embarazo cervical informan hemorragia vaginal indolora, un tercio de ellos tienen hemorragia masiva. La identificación del embarazo cervical se basa en el examen con espéculo vaginal, palpación y ecografía transvaginal. También se utilizan la imagen de resonancia magnética y ecografía tridimensional para confirmar el diagnóstico. Tratamiento. El tratamiento del embarazo cervical puede ser médico o quirúrgico. El metotrexato se ha convertido en la terapia de primera línea en mujeres estables. Para las mujeres en las que hay actividad fetal detectable pueden administrarse una inyección intracardíaca fetal de 2 mililitros de solución de cloruro de potasio, embolización de la arteria uterina y legrado con aspiración. Por último tenemos al embarazo sobre cicatriz de cesárea previa. Este término describe la implantación dentro del miometrio de la cicatriz de una cesárea previa. Su incidencia se aproxima a 1 en 2.000 embarazos normales y ha aumentado junto con la tasa de partos por cesárea. Se detectan pronto, son frecuentes el dolor y la hemorragia. Sin embargo, hasta el 40% de las mujeres permanecen asintomáticas y el diagnóstico se hace durante el examen ecográfico habitual. Existen criterios ecográficos que deben cumplirse para establecer el diagnóstico, que son cavidad uterina y conducto cervical vacíos, masa intrauterina en la parte anterior del istmo uterino, y el miometrio saludable entre la vejiga y el saco gestacional están ausentes. Con respecto al tratamiento, no existen estándares terapéuticos y hay varias opciones, como por ejemplo la histerectomía, el legrado con aspiración y embolización de arteria uterina antes de la operación para minimizar el riesgo hemorrágico.